Bueno, buenas noches. Vamos a dar comienzo. Ya la gente se irá incorporando. Bueno, pues para mí es un gusto darles la bienvenida a esta reunión de Zoom. Soy Arturo Rogerio, coordinador general de Joica. Veo caras conocidas, algunas otras nuevas, así que es un gusto en ambos casos encontrarnos o conocernos. Bueno, el día de hoy vamos a llevar a cabo una presentación de curso, de seminario, titulado Despatologizar al artista, deconstruyendo al Joyce de Lacan, por Nicolás Cerruti, quien ya nos acompaña. En breve él tomará la palabra. Y antes de esto, solo quisiera dar algunas recomendaciones. La primera es invitarles a que tengan mayormente, a menos que vayan a participar, su micrófono apagado. Esto es para evitar solamente distracciones de ruido. Y la segunda, si les es posible encender sus cámaras, sería un gusto poderles ver. Bien. Así que, bueno, dicho esto, les comentaba, vamos a escuchar esta presentación del curso. Es un curso que va a iniciar el 2 de julio acá en Joica. Va a ser dictado justamente por Nicolás Cerruti y bueno, tiene este mismo título. Ya nos acompaña también aquí en la sala de Zoom Giovanna Nieto, que es la supervisora de atención a clientes de acá de Joica, y parte de nuestro equipo, Gaby Benítez, Jesús Tello. Ellos también están dispuestos para que si alguien tiene dudas referente al seminario o a información precisa justamente del curso, pongan un chat y van a poder recibir atención directamente de cualquiera de ellos. Bien, así que también los invitamos a que se queden al final de esta reunión, tanto, bueno, ustedes que están en vivo, la gente que no entra en vivo la va a poder ver grabada, pero les vamos a hacer dos cosas, un beneficio por acompañarnos a quienes gusten sumarse a este seminario, les vamos a dar algo muy especial y muy preciso que solamente por el hecho de estar aquí, pues van a poder hacer uso de ello. Y pues, por supuesto, para conversar con Nicolás acerca de lo que nos platique y nos comparta el día de hoy, ¿ok? Van a poder hacerle preguntas directamente o las dudas precisas que ustedes tengan. Así que bueno, vamos a comenzar y para ello me voy a permitir presentar a Nicolás. Antes déjenme aceptar a gente que si quieren espera. Bueno, listo. Bien, Nicolás Cerruti nació en Buenos Aires, Argentina. Se convirtió en psicólogo por la UBA, lo que tolera mejor ejerciendo el psicoanálisis. Fue primero concurrente y luego formador y supervisor, esto en el Hospital José T. Borda. Dictó conferencias y charlas en torno a James Joyce en diversos centros de salud, buscando siempre despatologizar al artista. Por el lado de la escritura, esta se lo llevó por delante, haciéndole la vida más viable. Tal vez algo de ello lo propuso al comenzar su carrera como editor. Trabajó en editoriales especializadas en psicoanálisis como La Docta Ignorancia o Letra Viva, y para autores y autoras en lo que llamó encuentros de edición. Desarrolló proyectos y dirigió colecciones que vinculan la literatura y el psicoanálisis, la música y el psicoanálisis, así como también colecciones de narrativa. Coordinó por 10 años la sección de literatura en el portal elsigma.com. Organizó conversatorios que interrogan el psicoanálisis desde las teorías de género, junto a María Magdalena y Natalia Neopoblet, y jornadas que proponían un diálogo entre la literatura y el psicoanálisis. Cree, principalmente, fue la conjunción de todo este recorrido y el amor por los libros lo que lo decidió a crear este proyecto que hoy se llama Las Furias Editora. Publicó en narrativa Disculpe las molestias ocasionadas en el año 2019, La Voz en Off del año 2012, Errancia a Diario, Elogio del Caminar en el año 2020, y el ensayo psicoanalítico Cuidado con la música del 2014, Bellas y Bestias 2015, Lo absurdo y el humor en el año 2017, Usted está aquí del año 2020 y Deconstruyendo al Joyce de Lacan del año 2021, entre, bueno, algunos otros libros. Bueno, dicho esto, para Joica es un gusto recibirte nuevamente, Nicolás. Bienvenido. Te cedo el micrófono y pues ya estamos aquí reunidos para escucharte. Así que, por favor, adelante. Bueno, muchas gracias. Buenas noches, buenas tardes. Gracias a Joica, gracias a Arturo, Alejandro,
por la invitación, por la posibilidad de seguir dialogando, de seguir charlando sobre estos temas. Y gracias también a la gente de México que se ha conectado y que se interesa en esta posibilidad de hacer un curso de lo que sería el Deconstruyendo al Joyce de Lacan. En principio, voy a comenzar yendo al hueso, al meollo del asunto, ¿no? En el seminario 23, Lacan dice una frase que es un poco el diálogo que les voy a proponer. Dice, uno solo es responsable en la medida de su saber hacer. No quiero que se asusten, no voy a traerles el seminario 23 como un procedimiento de erudición, aunque sé que puede resultar difícil. No voy a destacar las frases, los temas, sin intentar decirlos en la simpleza de su complejidad. Mi insistencia va a estar dada, mejor dicho, en que se puede decir de otro modo el psicoanálisis, sin generar el decir elitista, que muchas veces es aburrido y es sospechosamente repetitivo, ni caer en la divulgación, que está tan cercana a la divagación, ¿no? O sea, que se pueda decir cualquier cosa sin que haya consecuencias en el decir. Entonces uso esta vía, la de la simpleza en su complejidad, porque ese riesgo me interesa, ese vértigo me interesa, ese decir cercando las consecuencias. Lo mismo para Joyce. Nadie los va a mandar a leer el Ulises, ni Finnegan Wake. No estamos acá en un certamen de cuánto se leyó, ni siquiera de cómo se leyó, que sería más interesante. Lacan bromea incluso en que él leyó mucho más allá de la obra de James Joyce, leyó mucho más a los comentaristas, a los críticos, a los biógrafos sobre Joyce. Nadie, entonces, no voy a proponerles que se vayan a hacer un trabajo de lectura de James Joyce. Me parece que estamos acá para poder articular el decir del psicoanálisis que intente no psicopatologizar al artista. Tal vez dirán que no es así, que el psicoanálisis no psicopatologiza al artista. ¿Cuándo lo hizo? ¿Acaso el mismo Freud no decía, no destacaba que en asuntos del alma el artista nos llevaba a la delantera? ¿O acaso Lacan no dijo que no había que hacer de psicólogo en cuestiones del arte? Bueno, en ese punto a mí me gustaría escucharlos o leerlos, porque me interesa el debate, me interesa que podamos abrir este diálogo más allá, o gracias también al curso que se pueda ir dando. Me interesa saber si se encontraron con psicoanalistas que psicopatologicen al artista, que expliquen sus creaciones artísticas en términos psicológicos, que digan de sus creaciones artísticas que respondían o responden a una estructura, a una patología, etc. Que digan si dicha estructura explica el hacer de ese artista. Me gustaría que puedan decirme algo de esto, y ya lo había hablado con Arturo. Voy a dejar el mail en el chat, porque tanto esto como otras propuestas me gustaría que en todo caso las vayamos dialogando. O sea, les dejo el mail, y si ustedes se han encontrado con alguna de estas cuestiones, me gustaría entonces que compartamos experiencias, que compartamos esta problemática. Obviamente no existe el psicoanálisis, ¿no? El psicoanálisis que psicopatologiza al artista. Lacan se hizo una pregunta muy interesante que me parece que atravesó gran parte de su obra, o por lo menos le dio una consistencia importante a su obra, para no hablar de el psicoanálisis. Se preguntó qué es el psicoanálisis, y cuando intentó las respuestas sobre qué es el psicoanálisis, nos brindó esa declinación de que la respuesta de qué es el psicoanálisis se contestaba por
los psicoanalistas. O sea, ¿qué es el psicoanálisis? No se responde como si uno supiera lo que es el psicoanálisis, sino se responde con qué es un psicoanalista, o mejor dicho, qué hace un psicoanalista. Por eso el psicoanálisis no psicopatologiza al artista, pero hay psicoanalistas que sí lo hacen. Y cuando ese psicoanalista es Jacques Lacan, bueno, me parece que la cosa se pone un poco álgida. Lo álgido, lo curioso, es que lo haga en este seminario, el seminario 23, sería este el seminario, el Sintón, cuando inaugura una nueva clínica más ligada al Nuevo Borromeo que a las estructuras. Me parece importante que sepan que en ningún momento de esta charla les voy a dar un poco los puntos de los que voy a trabajar en el curso, para que sepan un poco por dónde va a ir el asunto, la bibliografía y demás, si quieren las consultamos, pero más que nada para abrir el diálogo. Mi idea no es que quien no haya leído el seminario 23 no pueda hacerlo, quien no haya leído el Ulises no pueda hacerlo, sino como inaugurar la pregunta que sin el seminario 23, sin el Ulises, sin James Joyce, está palpable en lo que tiene que ver con lo que el psicoanalista, los psicoanalistas hacemos diariamente con los artistas e incluso con los pacientes. La pregunta entonces es por qué Lacan en este seminario, tomando a James Joyce, lo psicopatologiza. ¿Por qué lo toma James Joyce? ¿Y por qué dice lo que dice de James Joyce? Yo me pregunto si estaba bromeando, ¿no? Y también es la pregunta, ¿por qué es lo que hicieron los psicoanalistas con eso que Lacan dijo en ese seminario? Me parece importante esto porque lo que uno haga con la palabra de Lacan no deja de ser una muestra de cómo se relaciona con el lenguaje, con la escritura, con el relato, además con el imaginario, con el otro con mayúscula, etc. Si hacemos de la palabra de Lacan una verdad revelada, eso me parece que es mucho más claro, hacemos de Lacan un prototipo de lazo religioso. Si no equivocamos la palabra de Lacan, si no podemos ni pescarle una sutileza, como decía, preguntarnos si bromeaba, ¿no? Por ejemplo, es casi seguro que nuestra lectura será más tendiente hacia lo religioso. Ojo que los religiosos incluso muchas veces equivocan la palabra divina, pero hay psicoanalistas que no se animan, o no sé por qué, no equivocan la palabra de Lacan. Entonces vuelvo a la frase que me parece que es una frase, la encuentran en el seminario 23, en la página 59, es una frase importante. Uno solo es responsable en la medida de su saber hacer. En la medida sería como en lo que se va pudiendo, y en lo que no también. No hay la medida, no hay una medida. Él dice, uno solo es responsable en la medida de su saber hacer. Y se pregunta, ¿qué es el saber hacer? La respuesta es el arte, el artificio. Tomo esto como para seguir yendo al meollo del asunto, al hueso. No es, como verán, una pregunta por el arte, como no es una pregunta por el psicoanálisis, sino esa declinación hacia el artificio, el hacer. Incluso Lacan va a hablar del artífice. Por eso lo toma Joyce, me parece, porque es alguien que se le nota, hace con el lenguaje, y su hacer es en el sentido musical de la lengua, la langue, como sería dicha en francés. O sea, no es solo en el sentido simbólico, no es solo en el sentido del otro con mayúscula, no es solo en el sentido del inconsciente. La lengua es prioridad, no el lenguaje, no el discurso, no las palabras, sino su sonoridad. Me parece que ahí reside el aspecto fundamental del arte de James Joyce, de su artesanado,
que no es por el arte lo que vamos a ir bordeando, sino por el artesanado, por el hacer el artificio. No es por el arte, pero ¿qué es el arte? ¿No? Me interesaría, por lo menos en esta charla abierta, un poco introducir esto. Así como entonces le dije, les propuse un poco debatir sobre si se encontraron con psicoanalistas que psicopatologizan a los artistas, les voy a proponer 3 preguntas. Son 3 preguntas que me parece que se pueden concatenar, y estas preguntas son las preguntas que también me gustaría que, si se animan, los invito al diálogo, a que puedan mandarme sus respuestas por mail y así dialogamos un poco. La primera pregunta es, ¿qué es el arte? Como si les estuviera pidiendo un concepto, ¿no? La segunda pregunta, que es parecida, pero no es lo mismo, ¿qué es arte? O sea, ¿qué cosa es o puede ser arte? Y la tercera es, ¿qué es el arte para mí? O sea, que cada uno de ustedes pueda decir qué es el arte para ustedes. Y si se animan, me parece mucho más importante que reemplacen la palabra arte por la palabra psicoanálisis. Entonces, que también me puedan un poco contar qué es el psicoanálisis, qué es psicoanálisis, qué es psicoanálisis, qué no es psicoanálisis, y qué es el psicoanálisis para ustedes. Si vamos a hablar del saber hacer, del artificio, en el sentido del arte, es para destacar que no es por el lado del saber, de un saber consciente en todo caso, de un saber como un conocimiento que se puede acumular. Es más bien un ejercicio, una funcionalidad, un hacer que se replica en el hacer. Entonces hay una distancia entre lo que creemos saber y lo que sabemos, como hay una distancia entre la suposición de saber hacia otro, un artista, por ejemplo, y lo que sabe, incluso lo que sabe de lo que hace. Si alguno de ustedes tiene algún vínculo con el arte, ¿no? Si dibuja, pinta, escribe, hace música, actúa, baila, etc., esto que digo se puede palpar de primera fuente, o sea, se le puede preguntar a un escritor, ustedes pueden leerlo, ver que domina el lenguaje y suponer que el próximo libro, eso se va a repetir, ese dominio del lenguaje. Pero si se le pregunta a ese escritor, casi seguro que diga que no sabe lo que hace, que no sabe cómo lo hace, y algunos incluso no saben por qué lo hacen. Es en ese sentido que a mí me interesa el hacer, es un hacer que no tiene garantías, por más que sepamos un montón de cosas y en algún manejo tengamos, el hacer no está garantizado. Y acá Lacan nos dice que somos responsables de eso. Entonces voy a complejizar un poco el tema. El saber hacer de Lacan no es el saber hacer de James Joyce. Un poco más. El saber hacer que Lacan dice que es el de Joyce no deja de ser también un enunciado, un anuncio de las problemáticas de Lacan. Las problemáticas serían lo que a Lacan le atosigaba, los temas que le interesaban, aquellos que lo carcomían. Por ejemplo, a esta altura del seminario es la clínica Borromea, el lugar del padre como cuarto, los 3 registros, la LAN, el lugar de lo real, el síntoma, James Joyce. Parece que James Joyce es una excusa, una gran excusa, para hablar de su propia vida, para que Lacan hable de su propia vida. Por ejemplo, Rudinesco, en la biografía tan interesante que escribe sobre Lacan, dice que identificar el Ulises como una novela autobiográfica sirve más para ver qué estaba Lacan elaborando de su vida que para leer el Ulises. O sea, coincido con este planteo. Por eso, si soportamos que James Joyce no es el que Jacques Lacan indica, ya hemos ganado algo.
Si soportamos eso, también estaremos haciendo un ejercicio de no tomar la palabra de Lacan como la última palabra, como la palabra verdadera, que lo explica todo. No es un problema de Lacan esto, es un problema que nosotros tenemos con nuestro lazo, con lo imaginario, nuestros ideales, con la castración, con el otro, etc. Pero esto que aplica a nosotros, estos lazos, también aplica a Lacan. Por eso es raro cómo toma Lacan a Joyce, lo que le hace decir a Joyce y el lugar en el que lo ubica. Considero que este es un punto límite, un vértice, este punto donde no se sabe si está hablando de Jane Joyce o está hablando de él. En ese punto yo considero que Lacan crea una clínica, aspectos de una clínica, que así como contribuyen a una nueva lógica para la atención, aspectos de una clínica que abundan en romper la lógica de las estructuras que abundan en la clínica Borromea. Entonces es una lógica de atención distinta. Así como crea esa nueva clínica, contribuye, me parece, a una desviación de los artistas, en particular Jane Joyce. No una desviación hacia los artistas, un desvío como era el tomar el camino del artista que tiene la delantera en los problemas del alma, como se decía, sino una desviación de los artistas, o sea, un forzamiento, un desviar la propuesta artística, sacarla de su potencial de arte y llevarla a un discurso que, no por ser psicoanalítico, es menos estigmatizante. Jane Joyce es la excusa de parte de Lacan para hablar de su vida, pero también para hablar de psicoanálisis, de clínica psicoanalítica, de cómo pensar una clínica psicoanalítica con el nudo. Si los psicoanalistas podemos psicopatologizar a los artistas, hacer responder a tal o cual creación artística a una singularidad de estructura, es raro, es muy raro que ocurra en este seminario donde la clínica se apoya en los nudos borromeos y no en las estructuras. Entonces me pregunto por qué ocurre esto. ¿Qué lo llevó a Lacan a traernos esta clínica, a volverla contra los artistas, en principio Jane Joyce, y explicar muchas de sus creaciones por desarreglos, fallas, lapsus en los nudos borromeos? ¿Qué lo llevó incluso a explicar esos desarreglos, esas fallas, esos lapsus, tomando la creación artística, la ficción que Jane Joyce crea? O sea, quiero ser claro en este punto. No solo toma a la persona Jane Joyce, sino que toma la creación de ese autor como una creación que puede hacer responder al autor. La escritura, la creación ficcional de ese autor, para Lacan debe responder a la vida de esa persona sin poner una distinción entre obra, autor, persona, singularidad, etc. Pero a la vez Jane Joyce, y esto es lo interesante, es una excusa, como si fuera un caso, que no lo es, pero si jugamos el juego que Lacan nos propone, como si fuera, para pensar la recepción del psicoanálisis en los mismos psicoanalistas. O sea, Jane Joyce también es la excusa que Lacan usó para aplicar lo que yo diría como una especie de bofetada a la comunidad psicoanalítica, para decirle que hay gente, a la comunidad psicoanalítica con Jane Joyce le dice que hay gente que sin pasar por la experiencia psicoanalítica consigue lo mismo que si lo hubiese hecho. Esto es algo que no lo había dicho en muchas oportunidades, nunca lo dijo. Esta bofetada estaba dirigida más que nada a despabilar que a traer una verdad. Es como aquella otra, no sé cómo se vivirá en México, pero en la Argentina y particularmente en la UBA, en la universidad, nos han llenado de miedo, cuando nos enseñaban la clínica con las estructuras, de que, ojo, podíamos llegar a desencadenar en el consultorio a una psicosis. Entonces,
teníamos que estar mínimamente advertidos, ¿no? de que ese paciente que nosotros creíamos un neurótico podría terminar siendo un psicótico, y lo desencadenábamos en el consultorio. Eso armaba un manto de terror en todo practicante o toda persona que se quería iniciar en el psicoanálisis, porque estábamos todo el tiempo con esa posibilidad de estar desencadenando lo que creíamos que eran neurosis en psicosis, desencadenando psicosis por no estar advertidos de no estar lo suficientemente advertidos de esta clínica basadas en las estructuras. En este momento, la temática es, este momento, el seminario 23, es la clínica del nudo Borromeo, la temática es el pase, pero también hay otras problemáticas. Me parece que las problemáticas son problematizar las conducciones de los análisis, las orientaciones de los análisis. Y esto es algo que es la bofetada, que, como lo estoy diciendo, que es lo que trae, me parece, al traer a James Joyce. No lo voy a desarrollar en este momento. Voy a salir un poco de este hueso, ¿no? Voy a descubrir un poco el esqueleto con un poco de carne para que no nos dé tanto horror. En este seminario hay al menos 2 clases, las 2 primeras clases, que Lacan indaga sobre el arte. Siempre es una pregunta que sobrevuela todo el seminario, la pregunta por el arte, pero exclusivamente en las 2 primeras clases aparece muy detenidamente. Dice en una de las clases, en la primera clase, en este sentido, dice, anuncio lo que será este año mi interrogación sobre el arte. ¿De qué modo el artificio puede apuntar expresamente a lo que se presenta primero como síntoma? ¿Cómo el arte, el artesanado, puede desbaratar, si puede decirse así, lo que se impone del síntoma? La interrogación entonces sobre el arte es su interrogación sobre el artificio, es su interrogación sobre el saber hacer. Y es una interrogación sobre el saber hacer que desbarata lo que se impone del síntoma. Lo que se impone del síntoma es la verdad. O sea, la manifestación del inconsciente. Es el inconsciente el que se manifiesta como una verdad a través de sus formaciones, las conocemos, lapsus, sueños, chistes, síntomas. Y esto es acorde a la propuesta de James Joyce. Si el inconsciente se impone como verdad en el síntoma, como en los sueños, como lo hacen los sueños, etc., es claro que esa verdad es equívoca. El tema será el uso que le damos a esa verdad, a ese síntoma. Y para esto trae Lacan esa interrogación por el arte. Primero, para sacar el inconsciente de la lógica del oráculo, si bien ni siquiera el oráculo hablaba de la verdad, siempre era con un equívoco lo que decía, pero tendía hacia una determinación que podríamos decir que tenía una lógica superyoica, porque por más que yo me quería escapar de ese decir del oráculo, lo garantizaba. Ahora es sacar el inconsciente de ser el discurso del otro, pero no solamente. De todas las formaciones del inconsciente, creo que la que particularmente destaca en este seminario es el síntoma. Y es por eso que gracias al síntoma va a producir ese concepto que es central en esta clínica, que es el síntoma. Entonces, un inconsciente estructurado como un lenguaje, un inconsciente como discurso del otro, usa a lo simbólico como soporte. Pero en el síntoma, tanto como en la lengua, la LAN, tanto como en el nudo, hay otros soportes que son los goces. Para hablar de esto, voy a tomar un detalle que será retomado en el curso, porque bueno, esta clase abierta es la clase abierta para un curso, y
ahora sí me voy a detener un poco en los puntos, que serían los puntos del curso, para que sepan más o menos por dónde va a ir, y después voy a ir al detalle y con eso termino para ver si hay preguntas y podemos dialogar un poco. El curso lo planteo como un viaje que va a tener 4 paradas. Para mí son emblemáticas para la deconstrucción de aquellos dichos de Lacan. En el curso voy a tomar esos dichos de Lacan, que no contribuyen a valorar el hacer del artista y lo terminan psicopatologizando. El primer tema serán las epifanías, que de algo voy a decir ahora. Con ellas vamos a ver el hacer del artista, su plan, su obra, y la extraña metamorfosis que lleva a decir que lo real y lo simbólico permanecen interpenetrados. El segundo tema será el otro con mayúscula, aquel al que James Joyce se dirigía, que es diferente del que Lacan decía que se dirigía James Joyce, entre el universitario, esto estará dado entre el universitario, el crítico o los críticos, la persona común de a pie. El tercer encuentro tomará el episodio de la golpiza, que es un episodio emblemático, para cuestionar toda esa producción de decires de los psicoanalistas que se hicieron ecos de Lacan, se hicieron eco de Lacan y le dieron un estatuto, para mí, errado a la cuestión del cuerpo y la psicosis. Y por último, vamos a abordar en el cuarto encuentro, las diferencias entre el ego y el síntoma, el interés clínico que tiene esto y esa importante, me parece, herramienta generada para la atención, y la importancia del equívoco que es sostenerla para la vida de James Joyce. Entonces me voy a brindar ahora un poco a este detalle que les decía, que tiene que ver con la epifanía. No sé, por eso me interesa un poco hablar luego, o en el curso mismo, o por mail me pueden mandar cuántos enterados están de todos estos asuntos. La epifanía es una estructura que James Joyce creó como un modo de decir cómo podía ser artista alguien. Él creía que había que ir construyendo epifanías, que ir percibiendo epifanías. En el curso voy a dar bien definiciones de cómo sería la epifanía. Por lo pronto lo que le voy a decir es algo sacado de un libro, que es el de la biografía fundamental de James Joyce, que lo hizo Richard Ellman. Dice en esa biografía, dice, en consecuencia, entre el 1900 y 1903, empezó a escribir algo que hubiera podido llamarse poemas en prosa, esto es clave, pero al no querer imitar a nadie, recibieron el nuevo y alarmante nombre de epifanías. Para Joyce, la epifanía no era la manifestación de un Dios, porque esto tiene un ribete religioso, la pública presentación de Cristo a los magos, aunque sea esta una metáfora que refleja lo que él pensaba. La epifanía era la súbita revelación del quid de una cosa. Ese momento en el que el espíritu del objeto más vulgar nos parece radiante. El artista, pensaba, era el encargado de tales revelaciones y debía buscarlas no entre los dioses, sino entre los hombres, y en los momentos más casuales, corrientes, incluso molestos. Debía experimentar una súbita manifestación espiritual, tanto en la vulgaridad de un discurso o de un gesto, como en un momento memorable de su espíritu. Luego en el curso voy a dar ejemplos de epifanías y voy a mostrar un poco cuál era el planteo de James Joyce con respecto a las epifanías, pero lo interesante, y este es un poco el punto, es que Lacan dio todo el seminario 23 con respecto a la vida de James Joyce, con respecto a la escritura de James Joyce, con respecto a muchos aspectos de James Joyce, y hay por lo menos 2 puntos que arman la lógica de lo que podría nombrarse como el caso de James Joyce. Uno es las epifanías y el otro es el episodio de las golpizas.
Sobre el final del seminario, en la última página del seminario, él habla de las epifanías y habla de que va a destacar, le quedó por decir la cuestión de las epifanías, y que es muy importante porque se la van a encontrar por todos lados en la escritura de James Joyce. Da cuenta de que las epifanías es por una falla, por un error del nudo, hay una interpenetración entre el redondel de lo simbólico con el redondel de lo real, y que eso hace que él, de alguna manera, la palabra se le imponga. La palabra se le imponga en esto que leíamos con Ellman, que en realidad es ir a buscar un poco en esas frases que puede encontrarse en la vulgaridad, uno cuando está en un bar y escucha una conversación y entonces hay algo poético en ese decir. Bueno, Lacan estaría más tentado en decir que esa palabra se le impone, y eso arma toda una lógica en el seminario que no termina diciendo que Joyce era un psicótico, pero sí lo da a suponer. Se pregunta si estaba loco, pero lo da a suponer bastante, y habla de casos de palabras impuestas, donde francamente habla de casos de psicóticos, y da todos estos ejemplos. La cuestión es que James Joyce abandona las epifanías en un momento de su escritura. Lo tenía como una estructura que le interesaba para esa temática que lo acuciaba en ese momento, que tenía que ver con el hacer del artista, y él pensaba que era un coleccionista de epifanías, pero en un momento abandona ese hacer de artista y se brinda a otro hacer. En el Ulises se brinda a otro juego, y en el Feeling and Wake se brinda a otro juego. O sea que cambia la lógica de su hacer, como quien cambiaría la herramienta con la que se va a brindar para crear, ¿no? Entonces es como si dijéramos que el pintor cambia de colores, pasa por un periodo azul, después pasa por un periodo así y asá. James Joyce abandona la lógica de las epifanías, ya no cree que el artista tenga que ser alguien que esté ligado a las epifanías como para construirlas, las mete en distintos lugares, que en el curso se los voy a comentar, y deja eso de lado. Eso sería una cuestión imposible para una estructura psicótica. Si hay una palabra impuesta, abandonar la palabra impuesta, deshacerse de esa palabra impuesta. Si estamos incluso hablando de una clínica del nudo borromeo, la importancia que le da Lacan a esta cuestión de la interpenetración entre lo simbólico y lo real arma, no la estructura, pero sí arma una lógica de cómo podemos ver a ese artista James Joyce. Y todo esto lo está sacando de suposiciones que hace de la vida de James Joyce, precipitándose Lacan en el decir de algo que, por ejemplo, este término particularmente de epifanía, era algo que había conocido hace muy poco. Jacques Aubert, que es el que lo invita a Lacan a dar una conferencia sobre James Joyce, es el que da también una conferencia mientras está transcurriendo el seminario 23 y habla de las epifanías. O sea, Lacan viene dando todo el seminario 23, Jacques Aubert da una conferencia, habla de las epifanías, y ahí Lacan pregunta si las epifanías era un término de James Joyce. Se lo pregunta a alguien que es un erudito de James Joyce, y Lacan venía hablando de James Joyce durante todo el año. Esa pregunta de si es un término de James Joyce no aparece en ningún texto, solo lo van a ver en un texto en formato digital. Está suprimido del seminario 23, no aparece por ningún lado. ¿Por qué? Porque es un Lacan que pregunta, que no sabe, que interroga a Jacques Aubert sobre algo que no conocía. Pero es una pregunta que destaca muchas cosas, porque eso que Lacan no conocía es como si dijéramos, es el ABC de esa persona que está intentando traernos. Es como en el caso de Argentina, hablar de Borges y preguntar si Borges estaba obsesionado por los espejos y los laberintos, o la mitología, ¿no? Y yo soy una persona que estoy dando un curso todo un año sobre Borges, escucho una ponencia y de repente pregunto, ¿pero cómo? ¿Borges le interesaban los espejos y los laberintos? Es como algo que está palpable en todos los cuentos de Borges, que están, o le interesaba la cuestión del tiempo a Borges.
Bueno, esto está al nivel de la pregunta de Lacan cuando decía ese término, epifanías. ¿Es un término de James Joyce? ¿De dónde lo sacaron? Luego de esa conferencia de Jacques Aubert y luego de preguntar Jacques Lacan sobre el término de las epifanías, da la última clase del seminario 23 y en esa última clase del seminario 23 rápidamente articula el término epifanía como algo que él da a suponer que arma esto que hablábamos de la estructura del nuevo Romeo y lo vuelca para James Joyce. Entonces, un poco lo que les voy a proponer en el diálogo del curso es irnos encontrando con estas cuestiones donde hay una precipitación de Lacan hacia James Joyce y hay una precipitación de Lacan hacia James Joyce que arma una lógica psicopatológica hacia el artista de alguien que ni siquiera pasó por un psicoanálisis y que con las creaciones, con la literatura y todo eso, los psicoanalistas, y en este caso Lacan, nos vemos tentados a decir cuestiones de su vida, de su existencia, como si fuera un caso clínico, y que en esa precipitación no solo estamos diciendo mucho de lo que el psicoanálisis construye, sino también es tan complejo el asunto, estamos mostrándole un poco al mundo cómo esa lectura puede llegar a ser una lectura que estigmatiza al punto que haya tantos psicoanalistas que no se interroguen en absoluto sobre ese decir de Lacan, que repitan ese decir de Lacan y en esa repetición lo lleven a su clínica, lo lleven, lo trasladen a las instituciones y hagan de sus pacientes que nada tienen que ver con James Joyce, personas que si escriben pueden llegar a hacer algo con sus locuras y sus psicosis, proponerles talleres de escritura para que de alguna manera estabilicen sus delirios y demás. Entonces, no es un tema sin consecuencias. Leer particularmente este seminario, tragarse todo lo que este seminario dice sin cuestionarlo, porque luego nosotros de eso armamos una clínica, de eso trasladamos eso a nuestras atenciones, y yo he visto que hay muchos psicoanalistas que sin interrogarse eso, trasladan a, como decía, a instituciones y a la atención, basándose en evidencias del decir de Lacan, que son evidencias para nada evidentes, son lecturas de Lacan, que son sospechosamente equívocas, son sospechosamente, podría hasta decir una palabra que me viene ahora, nefastas. Y en ese punto es donde yo me interrogo por qué Lacan hizo eso con James Joyce. La idea un poco del curso es brindarnos a ese decir de Lacan y a esos aportes, y el aporte fundamental de este seminario, que me parece que es una clínica que por lo menos yo utilizo, es el aporte del síntoma, que sin James Joyce, sin embargo, hubiese llegado a eso, y que me parece que es un aporte fundamental para rescatarlo de toda la tendencia a ubicarlo en una cuestión artística o en una cuestión de James Joyce o en una cuestión de ciertas personas y no llevarlo al común de nuestra clínica. Bueno, Arturo, hasta aquí. Gracias, gracias, Nicolás. Bueno, voy a tomar un par de minutos, les voy a dar alguna información relevante sobre el seminario, pero pueden ir preparando preguntas para Nicolás, comentarios. eh, y bueno, tampoco se vayan porque al final vamos a responder como preguntas que tengan que ver sobre cómo inscribirse, cosas así que seguramente pueden llegar a tener. Bueno, primero menciono el curso. A ver, ¿escucho bien? Sí. El curso comienza el sábado 2 de julio, van a ser 4 sesiones, Nicolás ya nos ha dicho que van más o menos cada una de ellas, son 4 sesiones, una cada semana, 13 horas de México, 15 horas de Argentina, se puede ver tanto en vivo por esta plataforma de Zoom como lo van a poder ver en grabación, todos van a tener acceso a las grabaciones. También más adelante se comentará sobre alguna actividad clínica posterior al curso, tendría que estar incluida por supuesto. Y al finalizar, también nos preguntan mucho si hay constancia, podemos emitir una constancia sin problema. Y bueno, por participar en esta reunión, en esta clase de presentación, todos los que nos están viendo aquí en vivo o que nos vean en diferido, el día de hoy, lunes 9 de mayo, mañana 10 de mayo, tendrán 50% en su inscripción, ¿ok? Solo hoy y mañana.
Así que bueno, aprovechenlo, prácticamente es el mejor precio que va a tener durante todo el periodo de inscripciones. Esto serían 900 pesos mexicanos. Aproximadamente son $45 si están fuera de México. Y si son de Argentina, mencionen los que son de Argentina porque también hay un precio especial para Argentina. ¿Ok? Pues prácticamente esto es lo que yo quería decirles para invitarles a que aprovechen y se unan. Y pues bueno, nos estaremos viendo a partir del 2 de julio con este seminario. Este es lo que quería mencionar, así que pues bueno, podemos pasar a la sección de preguntas y más adelante si tienen dudas de lo que acabo de decir o particulares ya del seminario, la tecnología, etcétera, nos podemos quedar al final, ¿vale? Así que bueno, pues regreso el micrófono, Nicolás. ¿Hay gente que quiera mencionar ya una pregunta, que quiera decir, que quiera participar? Si es así, pueden hacerlo ahora, mediante el micrófono, la voz. Así que adelante si hay preguntas, por favor. Yo, horario en Chile. Claro, Daniela. Hola, Gracias. Ahorita también nos llevamos 2 horas de diferencia, así que será, aquí son las 7:49. pues ya son 3 horas. Claro, Es 1 hora, 7:49. Ok, sería 14 horas de Chile. 14 horas. Fantástico. Y 900 pesos chilenos. O sea, perdón, Eh, mexicanos. Mexicanos, sí. Después yo saco la cuenta, gracias. Sí, si no al final podemos aclarar dudas de más o menos cuánto Vale, es al final. perdón, gracias. No, no, ten cuidado, adelante. Por acá hay una pregunta, Nicolás de Elvira, sobre la sublimación al sintón, de la sublimación al sintón. Elvira, si no te molesta tomar la palabra y brindarte un poco a esa pregunta, de desarrollarlo un poco más. Mm, Bueno, más bien es como duda, cuando se mencionaba esta cuestión de, pues, de lo artístico creativo, que tiene mucho de, pues, de sublimador, o sea, cómo puede vincularse con el santón, ¿no? Con esta posibilidad de ese otro nudo, porque me parece que de algún modo se tocó, más bien fue una pregunta que me surgió a lo largo de la exposición, o sea, quizá tendría que tener como más armado los referentes. Ahorita es algo así como que un, un flash que me llega, ¿no? O sea, Bueno, Elvira, el, lo valoro, sí, sí, está muy, muy bien, porque no te la podría responder. Claramente ese flash lo vamos a ir atravesando juntos, porque entiendo que hay como varias capas de lo que vos quisieras preguntar. La primera es la cuestión de la sublimación, después la cuestión del síntoma, después la cuestión de si hay un recorrido de la sublimación al síntoma. En principio lo que vos me dijiste, por lo menos a mí me resonó, que esto no es una cuestión característica solo de los artistas o de los creadores. El síntoma. El síntoma es algo que, por eso lo decía, parece que está adherido a algo como si fuera una especie de sublimación o adherido a algo que tiene que ver con el vínculo con el arte, pero en realidad es uno de los elementos básicos del vínculo con cualquier atención terapéutica. Es como si dijéramos, trabajamos con el síntoma y no necesariamente estamos diciendo que el síntoma es prioridad de los artistas o la sublimación, ¿no? Entonces, de alguna manera, el síntoma, y me parece que en el curso se podrá como abordar mejor, ver que es parte de algo que puede tener una característica con la sublimación, pero no es eso, y que de alguna manera, yo en principio diría, es una forma de hacer con el síntoma de cada quien, que podría dar como destino una sublimación o no. De hecho, esta pregunta también me hace pensar que muchos de los decires de los psicoanalistas es como si el síntoma fuera como una especie de panacea del lugar sagrado, del lugar adquirido en un tratamiento, como quien dice la elaboración de una sublimación de cualquier artista, pero ese trabajo es lo que nos debería importar, no la cuestión de a lo que se llega en el recorrido de un análisis o en el recorrido de un artista. No es a lo que se llega, es algo que está constantemente, si se lo detecta,
Es decir, es como si dijera, nosotros vivimos en pequeñas sublimaciones, estamos todo el tiempo haciendo elaboraciones y tratamientos de cosas, gracias al síntoma, gracias a distintas cuestiones del inconsciente. Entonces me parece que, bueno, me parece que esta pregunta, por ejemplo, puede arborizarse cuando hablemos del sintón, arborizarse cuando hablemos de la lógica del artista, y etcétera. Te la agradezco, Elvira. Sí, gracias. Bien, gracias, Elvira. Pues es tiempo de ustedes. Si tienen comentarios y preguntas, adelante, por favor, tienen confianza de hacerlo en cualquier momento. También algo que no dije es que me parece importante cuando hablaba con Alejandro, que hablaba de la cuestión del seminario y demás. Yo creo que el tema tanto de Joyce como del que sea el seminario 23 puede llegar a traer ciertos resquemores. Sé que hay mucho decir al respecto y que siempre se metió el psicoanálisis como una cuestión de élite, como quien habla de este seminario es alguien que ha llegado como a cierto nivel. Mi idea siempre es como intentar bajarlo. Por eso me interesa en esas preguntas que les hice que puedan ir contestando por mail, me interesa para poder como llevar decir, a una cuestión más llana y no tener que hacer como un esfuerzo de lectura que nos deje a todos por fuera de lo que podríamos dialogar. Bien, gracias, Nicolás. Eso es importante porque generalmente las personas tienen duda de a veces si van iniciando una lectura psicoanalítica o si, o sea, dependiendo en qué nivel cada uno se perciba, es algo que generalmente eh, preguntan, ¿no? Bueno, pues aprovecho para decir que Jesús acá está dejando unos enlaces de contacto de Yoica para que todos los que estén aquí, si están considerando, puedan enviar mensajes a WhatsApp o vía Messenger de Inbox y ahí contactarnos, ¿ok? Pueden preguntarnos cualquiera. También les vamos a dejar un PDF que viene el temario, viene algo que escribió Nicolás justamente como argumento de este curso para que puedan descargarlo. Pues aparte que visualmente es muy bonito, tiene información muy precisa, ¿no? Entonces les invitamos a que lo descarguen. Pues Nicolás, no sé si quieras comentar algo, cerramos hasta ahí, parece que la gente ya no quisiera hacer alguna pregunta. Me parece que podemos cerrar, sí. De acuerdo. Bueno, Muchas gracias. pues gracias Nicolás por esta presentación. A toda la gente que está aquí o que nos ve en repetición, les invitamos a encontrarnos entonces este próximo 2 de julio, ¿ok? Con Despatologizar al artista, construyendo al Joyce de Lacan. Así que bueno, ahí nos veremos. Vamos a terminar la grabación y nos quedamos al final. Les explicamos un poquito más sobre cómo escribirse y demás. Bueno, por ahora es todo. Gracias por acompañarnos y saludos. Chao, gracias. Gracias.